Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Rosales Snell, alumno de Ciencias de la Comunicación de Unitec, y este es un video para la materia de semiótica. Vamos a hablar de lenguajes. ¿Qué es el lenguaje? Es el lenguaje que utilizamos todos los días. Es un canal que se usa para transmitir un mensaje. Hay varias formas con sus nombres. Está el lenguaje natural, que es el que usamos desde niños. Por ejemplo, yo estoy hablando español y ese es un lenguaje natural. Después está el lenguaje artificial, que como su nombre lo dice, es un lenguaje creado para profesionales o ciertas materias. Entre el lenguaje artificial podemos encontrar el lenguaje literario o el lenguaje científico y técnico. En el lenguaje científico y técnico vemos que la diferencia es que el lenguaje científico es usado para transmitir conocimiento, como es en el caso de revistas de interés científico que dan información de descubrimientos científicos o datos de la naturaleza. En el técnico, en cambio, está usado para generar una guía hacia los profesionales para realizar proyectos y lograr un objetivo, como es en el caso de la computación. En el lenguaje formal, a diferencia del informal, y es usado por académicos y también como un modo de respeto, como un alumno hacia su maestro hablando de usted o un empleado hacia su patrón. Después está el lenguaje verbal, que es el plasmar las palabras de manera oral o escrita. En el caso del oral, si yo digo perro, esa es una forma de lenguaje oral. En cambio, si escribo perro, ese es un lenguaje escrito. El lenguaje escrito puede ser manual o impreso. Finalmente está el lenguaje no verbal, que es el lenguaje que no utiliza palabras. En el lenguaje no verbal puedo usar mi propio cuerpo, que ahí vamos a la kinésica, y usar las señas, por ejemplo, para la gente sordomuda es kinésica y un lenguaje no verbal. En el lenguaje facial es usar expresiones de la cara para generar un mensaje, mandar un mensaje. Fruncir el ceño, por ejemplo, es una manera de, de expresar enojo o disgusto dependiendo del contexto. Después está el lenguaje egocéntrico, que es el que utilizan los niños, que cambia al lenguaje social cuando maduran. Después está el lenguaje vernáculo, que es el lenguaje en su tierra nativa. En cambio, como dato curioso, si yo hablo español, que soy mexicano, no es un lenguaje vernáculo, porque el español es de España. Otro lenguaje que se utiliza y que es usado específicamente por escritores es el lenguaje literario. En el lenguaje literario mandamos un mensaje a través de la trama, ya sea ficticia o verídica, o personaje, como es en el caso del Señor de los Anillos. Tolkien, su mensaje específico es: una persona pequeña puede generar cambios, y lo vemos a través del personaje de Frodo.